Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro digital en el que abordaremos el asunto de las comunidades energètiques locales. Hem de tenir les persones aquesta mentalitat de canviar hàbits, perquè si no canviem hàbits, doncs al final crec que anem a encadenar una crisi rere una altra crisi. Básicamente, las comunidades energéticas locales se crean para generar, suministrar y consumir energía eléctrica y térmica, pero hay otras actuaciones que pueden serle añadidas, como puede ser el tema de movilidad eléctrica, tanto servicios de compartir el coche, del car sharing, puntos de recarga o servicios de eficiencia energética. Hay otros tipos de beneficios sociales, como puedan ser medidas contra la pobreza energética. Lo que hemos intentado en Crevient ha sido aterrizar una idea y pasar del PowerPoint a la realidad, ¿no? Y todo eso para lograr un objetivo que es introducir la variable energética dentro de la ciudadanía y lo más cercana posible a los puntos de consumo. En 13 anys tenim la crisi financera del 2008, acabem de patir una crisi sanitària que realment ha estat complicada, afegida a la crisi econòmica que ha comportat aquesta crisi sanitària, i en aquests moments estem també patint una crisi de costos, costos que realment estan fent-nos perdre competitivitat com a territori en el món. I d'una manera transversal estem patint la crisis climática, ¿no? Hemos de articular medidas de financiación más adecuadas para que la ciudadanía pueda acceder. Es cierto que existen las ayudas del IBACE y que posteriormente se incorporarán las ayudas del IDAE, que estarán próximas a salir, pero existe una falta de financiación para que la ciudadanía pueda acceder, a pesar de que, en determinadas comunidades locales energéticas ese coste es asumible por parte de la ciudadanía. Ha tenido que venir una crisis dramática con la COVID para darnos cuenta que no sabíamos fabricar esto en España, porque se hacía en China, y ha tenido que ponerse la energía eléctrica a 200, 250 euros el megavatio hora para darnos cuenta de lo vulnerables que somos en el consumo de energía y el daño que puede hacer esos elevados precios a la economía de las empreses y de los hogares, ¿no? És fonamental, hem de produir així allò que és fonamental per a la nostra vida, és a dir, i que hem patit en aquesta crisi sanitària, per exemple, no tenint mascaretes. Existe una desconfianza hacia la legislación. Hemos asistido en los últimos años a una modificación constante de la legislación energética y eso hace que algunas empresas, que son las que más han sufrido esta constante modificación de la legislación, vean con una cierta desconfianza en la constitución de comunidades energéticas locales. El hecho de introducir la variable energética lo más cercana posible a los puntos de consumo hace que seamos más renovables, que emitamos menos emisiones a la atmósfera, que tengamos menos pérdidas en la red y que seamos menos vulnerables a los vaivenes del mercado eléctrico que estamos sufriendo cada día, ¿no? Allò de les 3 R's, de reduir, reutilitzar i reciclar, cada vegada és més perentori, no? És fonamental per a la nostra economia. I hem d'anar a les energies renovables. Vull dir, si volem trobar aquest equilibri en els costos energètics, hem d'anar a les energies renovables i, sobretot, des de la nostra conselleria posem sempre damunt de la taula com a fonamental l'autoconsum y las comunidades energéticas locales. Pensemos que también la Comunidad Valenciana, en su día, fue la primera que tuvo el plan de autoconsumo. Fuimos la primera comunidad dentro del Estado español que tuvo y que apostó por esta figura, en aquel momento autoconsumo individual, pero fuimos la primera cuando aún la normativa nos impedía o ponía dudas a que el autoconsumo era viable, porque recordemos que entonces, en el 2015, existía lo del impuesto al sol. Yo creo que es difícil cuando todos los actores del sector están empujando y remando en el mismo sentido, es difícil que esos obstáculos no los podamos vencer. Per tant, o comencem a posar solucions clares damunt de la taula que ens ajuden a canviar hàbits, o jo crec que realment ho passarem francament malament en un futur immediat.